El expresionismo. El expresionismo es el arte que se desarrolla en Alemania en el segundo decenio del siglo XX, popularizado entre los años 1911 y 1914. Aunque su influjo se ha extendido universalmente, se entiende como un movimiento artístico nacido de la crisis ideológica y social en los países germánicos, e interpretado como una reacción al cubismo y al impresionismo. El estallido de la Primera Guerra Mundial actuó como elemento aglutinante. El ambiente desgarrador necesitaba arte de guerra. Al término del conflicto, la República de Weimar exaltó a los expresionistas, firmes hasta 1924. Luego comenzó su decadencia y su ocaso con la llegada del nazismo. El expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento, la cara oculta de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación. Se hizo patente en las grandes ciudades y los artistas creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. El fin es potenciar el impacto emocional del espectador, distorsionando y exagerando los temas. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despiertan en el observador. La fuerza psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva, ya que ésta se altera intencionadamente. La obra de arte expresionista presenta una escena dramática, una tragedia interior. De aquí que los personajes que aparecen, más que seres humanos concretos, reproduzcan tipos. El primitivismo de las esculturas y máscaras de África y Oceanía también supuso para los artistas una gran fuente de inspiración. Precedentes del expresionismo. Encontramos algunas raíces del expresionismo en las pinturas negras de Goya, que rompe con las convicciones con las que representaban las anatomías para sumergirse en el mundo interior. Sin embargo, los referentes inmediatos son Van Gogh y Gauguin, por la técnica como por la profundidad psicológica. El expresionismo se inicia con un periodo preliminar representado por el belga Ensor y el noruego Munch. El término expresionismo puede aplicarse a la pintura producida desde el principio hasta mediados del siglo XX. No se trata del nombre de un grupo específico, sino de un término genérico aplicado a una serie de artistas. El pintor expresionista distorsiona deliberadamente la forma de los objetos que pinta a fin de resaltar la emoción que trata de expresar en su obra e intensifica el color para resaltar su efecto. Edvard Munch nació en 1863 y murió en 1944. Él es considerado el primer expresionista. Es de origen noruego. Tuvo, no obstante, una gran influencia en Alemania. Las primeras obras de Munch seguían las normas del arte académico decimonónico, aunque era visible su interés por avanzar sobre la expresividad interna del alma humana. El artista completó su formación iniciada en la Escuela de Dibujo de Oslo a través de numerosos viajes a París, Alemania e Italia. La pintura de Munch combinaba de modo muy eficaz el dibujo cerrado de continuidad ondulada a través de un color forzado e irreal. El expresionismo nórdico se inspira claramente en su producción. El estímulo más importante lo encuentra Munch en las imágenes simplificadas de las obras de Gauguin, que le servirán para transmitir la angustia y la soledad. En él, la expresión surge como el resultado de su vida atormentada. Le obsesiona la impotencia del ser humano ante la muerte y la identifica con la mujer. Tiene una versión negativa de la vida, de la indefensión, de la soledad humana y del sexo. El grito es la expresión de su miedo personal, pero en este cuadro, Munch logra expresar el desfallecimiento del hombre ante una realidad cada vez más compleja y confusa. Pintura. La pintura se desarrolló principalmente en torno a dos grupos artísticos: Die Brücke, fundado en Dresde de 1905,
y Der Blau Reiter, fundado en Múnich en 1911, y algunos otros grupos artísticos. Die Brücke, en español traducido como El Puente, fue fundado en 1905 en la ciudad de Dresde por 4 estudiantes de arquitectura: Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleil, Erich Heckel y Karl Schmidt-Rottluff, a los que se unen en 1906 Max Bernstein y Emil Nolde, y en 1910 Otto Müller. En un principio no perseguían finalidades prácticas, sino que buscaban el conocimiento del oficio al margen de los academicismos. Su intención es formar un frente de oposición al impresionismo y cubismo, uniendo el arte y la vida en contra de la sociedad burguesa. Imponen condiciones de trabajo en común y se obligan a exponer en grupo. Estilísticamente tienen influencias de Paul Gauguin y Vincent van Gogh, en el color de Edvard Munch, en el simbolismo de Paul Cézanne, en los paisajes, y de las artes de Oceanía y África en las formas. Utilizaban el tema del cuadro para comunicar sus sentimientos intensos y no dudaban en deformarlo hasta conseguir el efecto buscado. Sus pinturas, pese a huir de influencias, se parecían a las obras de los cubistas en el hecho de tener muy poca perspectiva o fondo. A lo largo de su existencia como grupo, trabajaron la pintura, la litografía y la talla en madera. A partir de la exposición en 1907, en las salas de Richter, programan una serie de exposiciones itinerantes para darse a conocer. Poseen un estilo común basado en los colores estridentes y las deformaciones, en una temática donde eran frecuentes los paisajes, desnudos y retratos de las escenas cotidianas. La publicación en 1913 por parte de Kirchner en la crónica de Die Brücke, sin autorización colectiva, supuso, junto con otros factores, la disolución. El expresionismo abstracto surge en el año 1940 en Estados Unidos. Se caracteriza por ser un movimiento de pintura contemporánea abstracta. Esta no acepta la copia fiel de las formas. Se remite simplemente a la imaginación del artista. A su vez, estas pinturas eran plasmadas en lienzos grandes y eran pintados al óleo. Los colores utilizados eran el negro o el blanco, combinados con los colores primarios como el amarillo, el azul y el rojo. Estas pinturas tenían una profundidad en cuanto a que no tenían un límite dentro del cuadro del lienzo. La pintura era un todo dentro del mismo. Se dice que los cuadros de esta época reflejaban el periodo que se estaba viviendo en la sociedad. Los colores opacos y los trazos fuertes querían significar la angustia y la crisis que sentían las personas debido al momento que estaban atravesando, ya que este movimiento surge después del crack de 1929 y se extiende después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los autores del expresionismo abstracto fueron Jackson Pollock, que nació en 1912 y murió en 1956. Es el pionero en el expresionismo abstracto. Nació en Codic, Estados Unidos, y posteriormente en 1929 se mudó a Nueva York. Ese mismo año comenzó a estudiar pintura en el Art Students Lodge, Nueva York. Desarrolló técnicas como el Expressing with Rhythm, consistentes en lanzar pintura al lienzo o dejarla gotear encima de este, jamás usó bocetos. Algunas de sus pinturas más famosas fue Blue Moby Dick, 1943, The Moon Woman Cuts the Circle, 1943, Blue Pulse No. 2, 1952. El grupo surgió tras la Primera Guerra Mundial como un movimiento de reacción frente al expresionismo, retornando a la figura realista y a la plasmación objetiva de la realidad circundante, con un marco componente social y reivindicado. El grupo de Viena desapareció con el advenimiento del nazismo, debido a que el ambiente de pesimismo que trajo la posguerra propició el abandono por parte de algunos artistas del expresionismo más espiritual y subjetivo. En Austria, los expresionistas recibieron la influencia del modernismo alemán y austriaco. El expresionismo austriaco destacó por la atención de la composición gráfica, deformando la realidad de forma subjetiva, con una temática principalmente erótica, representada por Kokoschka.
Los jóvenes artistas austriacos siguieron la estela de Klimt en busca de una mayor expresividad, reflejando en sus obras una temática existencial de gran trasfondo filosófico y psicológico, centrándose en la vida, la muerte, la enfermedad, el dolor, el sexo y el amor. La literatura. La literatura expresionista se desarrolla en tres fases principales: de 1910 a 1914, de 1914 a 1918, donde coincide con la Primera Guerra Mundial, y de 1918 a 1925. Aparecen como temas destacados la guerra, la urbe, el miedo, la locura, el amor, el delirio, la naturaleza y la pérdida de identidad individual. Los escritores expresionistas critican la sociedad burguesa de su época, el militarismo del gobierno del Kaiser, la alienación del individuo en la era industrial y la represión familiar, moral y religiosa, por lo que se sentían vacíos, solos, hastiados y en una profunda crisis existencial. El escritor presenta la realidad deformada por su punto de vista interior, expresando sentimientos y emociones subjetivas y humanas. Ya no se limita la realidad, no se analizan causas ni hechos, sino que el autor busca la esencia de las cosas, mostrando su particular visión. Así, no le importa deformar la realidad mostrando su aspecto más terrible y desencarnado, adentrándose a la temática hasta entonces prohibida, como la sexualidad, la enfermedad y la muerte. La narrativa expresionista supuso una profunda renovación respecto a la prosa tradicional, tanto temática como estéticamente, suponiendo una aportación impredecible al desarrollo de la novela moderna, tanto alemana como europea. Introdujeron la simultaneidad, rompieron la sucesión cronológica y rechazó la lógica discursiva, con un estilo que muestra pero no explica, donde el propio autor es solo un observador de la acción, donde los personajes evolucionan de forma autónoma. En la prosa expresionista destacó la realidad interior sobre el exterior, la visión del protagonista, su análisis psicológico y existencial, donde los personajes se plantean la situación en el mundo, su identidad, con un sentimiento de alienación que les provocaba conductas de desorden. Se extiende después de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los autores del expresionismo abstracto fueron Jackson Pollock, que nació en 1912 y murió en 1956. Es el pionero en el expresionismo abstracto. Nació en Codic, Estados Unidos, y posteriormente en 1929 se mudó a Nueva York. Ese mismo año comenzó a estudiar pintura en el Art Students Lounge, Nueva York. Desarrolló técnicas como el Expressing with Rhythm, consistentes en lanzar pintura al lienzo o dejarla gotear encima de jamazos o bocetos. Algunas de sus pinturas más famosas fue Blue Moby Dick, 1943, The Moon Woman Cuts the Circle, 1943, Blue Pulse No. 2, 1952.